Bueno, tenemos casi 2 meses de no vernos, eh, pero aparte de Horacio Ulises, también está Horacio Enrique. Parate, Horacio. Este es otro Horacio, miren, hijo de Tatiana. Y Horacio Emanuel, ¿dónde está? Allá está, ¿eh? Sí. Y Abigail, ¿dónde está? De lo que puedo ver, no hay nadie más de los barrios ahorita. ¿Dónde está Abigail? ¿Dónde? Ah, ya está, sí. Bueno, hay que estar orando por el hermano Horacio, ¿verdad? El hermano Horacio fue uno de los primeros asistentes de nuestra iglesia. El domingo de la inauguración se nos desmayó, porque ahí en la Puma, donde iniciamos, había un calor infernal, ¿verdad? Yo no sé si alguien estuvo ahí, se acuerdan que de repente el hermano estaba en el suelo, ¿verdad? Y seguimos el culto porque era inaugural, ¿verdad? Fue un culto bien largo, casi de 2 horas y media, 2 horas, 2 horas y media, pero bueno, oramos por él, trasládele nuestro cariño al hermano Horacio, ¿verdad? El otro día me encontré a la hermana Armida, creo que me la he encontrado un par de veces y la estuvimos animando también ahí, platicamos con ella y todo, ¿verdad? Porque cuando el patriarca se enferma, todo se mueve, no digamos la madre, ¿verdad? Entonces hay que ser empáticos con eso. Quiero decirles también, hermanos, a razón de lo que está sucediendo en el mundo, que la sabiduría en realidad no es adquirir conocimientos. No es sabio el que sabe mucho. Es sabio el que teme a Dios, porque el problema del hombre no es de conocimiento, el problema del hombre es moral. La palabra de Dios dice claramente, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así pues que no se asusten por lo que está sucediendo en el hemisferio norte, a razón de todos estos pecados horrorosos, ¿verdad? Que son prácticas tan antiguas como es la humanidad. Lea Levítico, y el Señor le advirtió al pueblo de Israel. Todos los pecados de pedofilia ahí están detallados. Todos los pecados de cruces entre familiares ahí están detallados. El animalismo ahí está detallado. La zoofilia ahí está detallada. También está detallada ahí la brujería, la hechicería. Todo eso. Y el Señor le advirtió al pueblo de Israel de la siguiente manera. No hagas las cosas. Por estas cosas, le dijo el Señor, yo lo saco de Egipto. Y por estas cosas también yo juzgo a las naciones de Canaán, que es la tierra que vas a poseer. A veces nosotros escuchamos que no se concibe un Dios violento, sanguinario, que propuso la destrucción de los pueblos de Canaán. Ya no había solución, hermano. Esos pecados estaban impregnados en el ADN de esas culturas. Y la única manera era raerlos completamente de la faz de la tierra. El Señor le dijo también en algunos de los momentos al familiar de Abraham que habitaba en Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Él afligía su alma ante la nefanda conducta de los malvados. La maldad de esos pueblos había llegado a tal extremo que aún sabiendo que eran ángeles los que estaban visitando a Lot, quisieron abusar sexualmente de ellos. Y el nivel de depravación era tal que Lot no consiguió nada, no fue una solución de último momento, es que así se hacía, era la costumbre de los pueblos, sacar a sus hijas vírgenes para que las violaran como quisieran y de esa manera poder librar a los ángeles. Y la paciencia de Dios tiene un colmo, y cuando Dios ya decide actuar y ejecutar su juicio, lo va a hacer. Van a haber cambios mayores en el mundo, no lo duden. Naciones que hoy son poderosas van a ser reducidas a causa de su inmoralidad y de su pecado. Todo aquello que usted mira como seguridad económica o irse a un lugar, a un país desarrollado, a evadir problemas, dificultades, tribulaciones y tener una mejor vida, eso ya no va a ser posible, porque son sociedades que ya están enfermas, están podridas por dentro. El protestantismo solo es una cascarita por encima, ¿verdad? Pero en realidad no hay nada de fondo. Siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir insistiendo, el mundo no va a mejorar, va a empeorar.
van a haber cosas peores, ¿verdad? Así pues que lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestros ojos en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la única manera de sostenerse en este mundo podrido, literalmente, ¿verdad? Donde si usted no trae a sus hijos a la iglesia, el mundo se los va a terminar ganando. El diablo se los va a terminar ganando. Poco hace, muy poca ganancia obtiene usted dejando a sus hijos en casa, los que tienen hijos pequeños. Tráigalos a la iglesia. La iglesia no se los va a componer, pero por lo menos le va a dar la luz del evangelio. Y eso les va a servir. Hoy las parejas no quieren ni siquiera tener hijos. Prefieren perros y gatos. Prefieren quedarse así porque no quieren traer hijos al mundo, porque este es un mundo difícil, no quieren responsabilidad. Pero la verdad que el mundo sigue su curso. El Señor pronto vendrá. Con lo que usted está viendo aquí, se está informando muy bien de lo que está pasando en el mundo, adquiere gran relevancia. Apocalipsis capítulo 22. Ven pronto, Señor Jesús, a establecer tu reino de justicia, de paz, de santidad y de gloria en este mundo, ¿verdad? Así pues que les animo, hermanos, no se asusten por las cosas que estamos viendo, van a haber cosas peores. Las personas con mayor educación muchas veces son las personas más pervertidas, porque la educación no es una vacuna moral. Lo único que puede cambiar la vida y el corazón del hombre es el santo evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, atraso y aprovecho de todos también, siempre hago un repaso. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 13. La conversión del apóstol Pablo, hermanos, fue un acto sobrenatural de Dios. Si hay algo que tenemos que entender es que Dios es soberano en la salvación del hombre. La salvación del apóstol Pablo, detallada en Hechos, capítulo 9, fue un acto soberano de Dios. Dios le salió al paso al apóstol Pablo camino a Damasco y lo salvó. Literalmente, Dios trajo la salvación al apóstol Pablo, quien había sido escogido de antemano. Dios es soberano en la salvación. ¿Qué queremos decir con esto? Que el hombre no es salvo cuando a él le da la gana, es cuando Dios lo determina, porque la salvación de Dios es de Dios. Es un acto soberano de Dios y es la gracia irresistible de Dios, que cuando llegó el momento de salvar a una persona, Dios literalmente la arrastra y la trae a la salvación. Y luego Dios escoge a Pablo con una razón, lo salva y le comisiona para llevar el evangelio a los gentiles. Esa fue la misión del apóstol Pablo. Fue comisionado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles, a los bárbaros, como decían los griegos, los que decían barbar, porque ellos cualquier lengua que no fuera griega les sonaba a un barbar, por eso les hicieron bárbaros. En el capítulo 13 del libro de Hechos, versos del 1 al 3, nos dice así: había entonces en la iglesia, hablo de esto, hermanos, para poder entrar al repaso de Filipenses, ¿verdad? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y los nombran: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Níger literalmente significa negro. Simón en este caso no es el Pedro que conocemos, era el Simón que era negro, ¿verdad? Era proveniente probablemente del norte de África. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Antioquía, hermanos, se había convertido en el centro operativo de las misiones de la iglesia recién fundada. Y si ustedes notan, en primer lugar mencionan a Bernabé y en último lugar menciona a quién, a Saulo, de los que están nombrados ahí. En aquel tiempo, hermanos, se acostumbraba, cuando se hacía un escrito, poner a las personas más importantes de dos maneras. En primer lugar, se ponía al más importante, en este caso Bernabé. Y el último que aparece aquí es Saulo, que era el segundo en importancia. Esa era la manera de escribir. O sea, las dos personas más importantes
o primero o segundo, o igual en importancia en este caso, ¿quiénes eran? Bernabé y Saulo. Ministrando estos al Señor. Ministrar, hermanos, no significa hincarse, alzar las manos y comenzar a hablar tonteras. Ministrar aquí literalmente significa que estaban en una reunión de oración, en un culto de oración. ¿Qué estaban haciendo estos hombres que eran los principales en la iglesia de Antioquía y en el término de la operatividad de las iglesias recién fundadas, que es el relato del libro de Hechos? Ministrando estos al Señor y que ayunando. Aquí no está hablando de ayuno intermitente, que eso es una cosa muy lejos de lo que es la palabra de Dios. Me está hablando de una tontería que han acuñado por ahí del ayuno de Daniel. Esa es una farsa también, eso no es cierto. Lo de Daniel eran motivos dietéticos, religiosos, de la ley. Eso era lo que él le estaba protegiendo. Ahí no está ayunando, no está hablando de ningún ayuno de Daniel. Cualquier tontería que usted escuche en ese sentido, eso no es bíblico, no existe. Quiero decirles, hermanos, que el libro de Hechos es bien importante entenderlo, porque por lo menos los primeros 12 capítulos del libro de Hechos hablan de la obra del apóstol Pedro y otros. Y del capítulo 13 hasta el final del libro de Hechos, que es el 28, habla de la obra de Saulo y de otros, ¿verdad? A partir del 13 ya se empieza a enfocar en los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces dice aquí, ministrando estos al Señor, es decir, estaban orando. ¿Y qué? Ayunando. En el Nuevo Testamento, hermanos, el ayuno siempre se hacía acompañado de oración. Así que cualquier ayuno que usted intente practicar sin oración es aguantar hambre, literalmente. Usted tiene que orar y tiene que ayunar. Las dos cosas eran una práctica a la par. Dijo el Espíritu Santo, esta es una palabra tremenda. Ellos estaban orando y el Espíritu Santo hizo oír su voz y ellos lo entendieron. Y usted dice, bueno, ¿y por qué ahora no se oye la voz del Espíritu Santo? Bueno, recuerde que el libro de Hechos no es un libro doctrinal. El libro de Hechos es un libro transicional que habla del espacio entre los 2 testamentos y las epístolas. Entonces nos enseña historia, pero no nos está diciendo doctrina o principios doctrinales. Se escucha la voz del Espíritu Santo porque todavía el canon no estaba completo. Estaban solamente la Torá, los profetas, nada más. Ellos oyeron la voz del Espíritu Santo y la identificaron. Y dice el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La obra que los ha llamado el Espíritu Santo era para emprender ya el primer viaje misionero, para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Cuál fue el propósito de Dios para apartar al apóstol Pablo camino a Damasco? ¿Lo recuerdan? Entonces, habiendo ayunado y orado, es decir, concluyendo el tiempo de oración, ¿qué pasó? Les impusieron las manos. La imposición de manos, hermanos, no es un acto religioso como hoy se toma en cuenta, que le imponen las manos a muebles, a carros, a perros, a gatos y a las personas indistintamente, o le ponen la mano en la frente o en la nuca o donde sea y los botan. Aquí, hermanos, la imposición de manos bíblicamente es un signo de identificación, es decir, los que acompañaban a Pablo y a Bernabé se estaban identificando con ellos al ponerle las manos porque estaban siendo enviados desde ese momento por orden del Espíritu Santo como comisionados por la iglesia para ir y predicar el evangelio. La imposición de manos no es un acto religioso común que se puede practicar de cualquier manera. Aquí hay un ejemplo de cómo debe hacerse. Cuando se comisionan ministros del evangelio para ir a abrir iglesias, lo que está diciendo, ¿quién envía? ¿Quién está enviando aquí a Saulo y a Bernabé? La iglesia. El Espíritu Santo comisiona, pero la iglesia es quien los envía. No es que yo voy a ir a abrir una iglesia porque Dios me dijo.
es que tuve un sueño, es que tuve una visión, y aparecen un montón de iglesias como pulperías por todos lados, hermano. Solo mire usted por donde circula y va a haber nuevas iglesias en garajes, en escuelas, en segundo piso, en tercer piso, a saber, en cualquier lado, porque como Dios me dijo, es la iglesia la que comisiona. Un día esta iglesia va a abrir otras iglesias y desde aquí los vamos a comisionar. Aquí les vamos a imponer las manos como signo de identificación y los vamos a enviar. Porque los nuevos convertidos necesitarán ser organizados en una iglesia para comenzar a crecer en la gracia de Dios. Amén. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué pasó? Los despidieron. Inicia la gran aventura. Y parte de ese segundo viaje misionero es la apertura de la iglesia en Filipos. Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, eso lo puede ver usted si le interesa leerlo en Hechos capítulo 16. Después de hacer el periplo por el Asia Menor, la actual Turquía, salta el estrecho de los Dardanelos y llega a la costa de Grecia. Y se dirige un poco más al norte hasta Filipos. Filipos había sido una ciudad conquistada por Felipe el Grande, el padre de Alejandro Magno, allá por el año 20 a.C., y le dio su nombre a la ciudad. Era una ciudad no muy grande, era pequeña, pero era una colonia romana con todas las prebendas de que el imperio daba a las colonias. Casi siempre esta ciudad se consideró como una ciudad asiento de jubilados romanos, especialmente legionarios. Roma los mandaba estratégicamente a las ciudades que eran provincias de ellos y ahí les daban todos los beneficios que el imperio les daba, incluyendo la manutención, la pensión, alimentos y todo, los dejaban ahí porque en cualquier sublevación tenían aliados, ¿verdad? Y Pablo llegó ahí. ¿Recuerdan quién fue la primera mujer convertida ahí? Ajá, búsquelo. ¿Cómo se llamaba? Hechos 16. ¿Cómo se llamaba? Lidia. ¿Están seguros? Lidia. No Lidia, ¿verdad? Lidia. Usted no lo dice bien porque está mascando chicle. Lidia de Tiatira era una mujer que vendía púrpura, tenía plata. Tiatira era una ciudad de una provincia romana, Lidia se llamaba, que estaba exactamente allí en lo que es la actual Turquía. Y dice que Pablo se dirigió a un curso de agua por ahí. Porque para poder fundar una iglesia, no una iglesia, sino una sinagoga judía, se necesitaba por lo menos 10 varones, no los habían. Pero las mujeres se reunían en ese curso de agua los domingos a leer la ley y a orar. Y ahí llegó Pablo buscando siempre a los de su raza y les predicó el evangelio. Y dice que el Señor abrió el oído de esta mujer y se convirtió. Filipo fue la primera ciudad que el apóstol Pablo visita en Europa y la primera mujer, la primera persona que se convierte en Europa es una mujer, esta mujer, ¿verdad? Y ahí pues tenemos toda una historia. Luego pues él va contra una pareja que estaban usando una cipota ahí, que lo utilizaban para adivinar, lo meten en la cárcel, se convierte el carcelero, ¿recuerdan? Porque el Señor lo usa un acto sobrenatural ahí para provocar la conversión de este hombre, porque si él se metía la espada era la manera más digna de morir, porque un carcelero no podía darse el lujo que se le escaparan los prisioneros, porque la muerte era horrorosa, era vergonzosa frente a todo el pueblo, y le dice el apóstol Pablo, mete la espada, no te mates, aquí estamos todos. Y esa misma noche creen en el Señor Jesucristo, él cree su familia, son bautizados y se agregan a la iglesia. Y dice el apóstol Pablo así a estos queridos hermanos, Pablo y Timoteo. Si notan ahí, aparece Timoteo, no porque fuera coautor de la carta, sino porque él está presente en ese momento desde la casa por cárcel que el apóstol Pablo tenía en Roma y está escribiendo la carta. En otras palabras, Pablo está
Timoteo está acompañando, está sintiendo y se está gozando de lo que el apóstol Pablo está escribiendo ahí. Siervo de Jesucristo. Esa palabra es doulos, un esclavo. Un esclavo en aquel tiempo era una persona que ya no tenía voluntad propia, solo hacía la voluntad de su amo. Por eso la esclavitud en el Antiguo Testamento, y ustedes si están siguiendo la lectura bíblica, cuando lleguemos a Levítico, van a ver que incluso los esclavos se heredaban. Los hijos nacidos en esclavitud eran herencia de los progenitores cuando redactaban su testamento, por así decirlo, y pasaban a posición de los hijos. Así se consideraba el apóstol Pablo. Soy un esclavo de Cristo. Ya no tengo voluntad propia. Hago la voluntad de mi Padre, que es mi dueño. A todos los santos en Cristo Jesús. Aquí santo, hermano, no es un término religioso, de estatuas o de esfinges, de cualquier material que estén hechos, sino un santo aquí en el Nuevo Testamento es alguien que ha nacido de nuevo. Ese es un santo ante los ojos de Dios. Es un santo, como dice aquí, que está en qué? En Cristo Jesús, aunque habitaba en Filipos. ¿Se entiende? ¿Qué es usted? Un santo. Si lo dice la palabra de Dios. Amén. Santos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Hemos nacido de nuevo, aunque vivamos en Tegucigalpa, en el Chimbo, donde sea. Con los obispos y diáconos. ¿Qué es un obispo? Un obispo, hermano, no es un puesto estrafalario, como se usa hoy en la actualidad, o que indica un cargo de escala eclesial. No dice eso. Un obispo es un sobrevedor, es un pastor, es aquel que aconseja, que alimenta las ovejas, que las cuida, que las nutre. Ese es un obispo. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a quienes, a los pastores de la iglesia en Filipos. Y los diáconos son aquellos que arreglan las mesas o que se encargan de las mesas, es decir, del trabajo logístico en la iglesia y son los que asisten a los pastores. Gracia y paz a vosotros. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido. ¿Y la paz qué es? El producto de la gracia en el corazón del creyente, del nacido de nuevo. ¿Quiénes se llaman Irene aquí? Levante la mano como primero o segundo nombre. No hay ni una Irene, sí tenemos una. ¿A dónde está? ¿Ah? ¿A dónde? No hay nadie. A la hermana Irene, sí, pero está ahí, está lejos. Irene significa paz. Paz de Dios. Gracia y paz. El saludo nuevo testamentario. Ese saludo de bendiciones a mí no me gusta en lo particular, hermano. Porque bendiciones de qué? Serán maldiciones las que te están deseando, más bien. A ver, ¿verdad? Yo no puedo generar bendiciones, hermano. Yo puedo decir que Dios te bendiga, que es otra cosa, ¿verdad? Pero gracia y paz debería ser nuestro saludo, porque la gracia es el regalo inmerecido que yo he recibido en Jesucristo. Y la paz es el producto de esa gracia en mi corazón. Punto. ¿De acuerdo? Esta sección del capítulo 1, versos del 1 al 11, en algún momento la titulamos Amor y preocupación personal del apóstol Pablo que la distancia no había podido destruir. El apóstol Pablo estaba muy lejos, estaba en Roma, Filipos estaba ya en Grecia, era una distancia física insalvable. Sin embargo, la preocupación y el amor del apóstol Pablo por esta querida iglesia estaba intacto. La última vez que los había visto, ya habían pasado más de 10 años y sin embargo la relación estaba fresca. Qué amor y qué preocupación, ¿verdad? Porque la distancia, hermanos, nos distancia. Y hace fría las relaciones. No es lo mismo, aunque usted esté por WhatsApp o lo que quiera. No es igual que estar face to face, ¿verdad? Y en este saludo de los versos 1 y 2 es un saludo muy sentido de parte del apóstol Pablo. Ustedes lo pudieran ver ahí. Y después de que el apóstol Pablo hace este saludo a la iglesia, introduce en el verso 3 al 11 una nota de alabanza.
Agradece a Dios y manifiesta el anhelo de su corazón por estos hermanos de la siguiente manera. Verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Alguien le puede decir a uno, quiero darte un regalo. A mí me lo han dicho y yo siempre les digo, ustedes son testigos. El mejor regalo que usted me pueda dar, se lo agradezco si me lo da, pero el mejor regalo que usted me pueda dar es que ore por mí, sinceramente. Ese es el mejor regalo que usted me pueda dar. Ore por mí. No creo tampoco en esa expresión muy común que dicen los creyentes, es que la oración tiene poder, dice la oración. No tiene poder, hermano. Quien tiene poder es Dios, a quien dirijo mi oración. Así que deje tonterías, deje de andar hablando de las tonteras. La oración no tiene poder. Sin Dios la oración es nada. Usted le puede orar a un ídolo, a lo que quiera, pero usted le está orando al Dios eterno, quien tiene el poder de actuar a través de esa oración. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo, todos los recuerdos que yo tengo de ustedes me hacen agradecerle a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Tener un corazón limpio. Miren, una de las grandes características del apóstol Pablo es que él no conocía lo que era el rencor, el odio, el resentimiento. Siempre tuvo una actitud perdonadora. Y todo recuerdo que venía de sus hermanos le proyectaban gratitud a Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Todo recuerdo que viene a mi mente, dice el apóstol Pablo, de ustedes individualmente y como iglesia, solo me dan ganas de agradecer a Dios. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. A veces, hermanos, nuestras oraciones las enfocamos en nosotros mismos. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y dame, y dame, y dame. Hermano, la verdadera oración tiene también la otra vía y es acordarse de los demás. Es admirable lo que dice aquí el apóstol Pablo porque lo que está diciendo ahí es que se está acordando de cada uno de los miembros de esa iglesia y está orando por ellos. Por nombre, sin lugar a dudas, conocía sus nombres. ¿No? Él lo dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ahí los pesco a ustedes, porque a veces algunos de ustedes me dicen, ore por tal cosa, y ya ratos Dios le respondió y me tienen orando. A la hermana Gladys la agarré ahorita, ya le dije, y esto ya, no, me dice, esto ya no, esto ya Dios me lo respondió, entonces ya le tacho vos, ¿verdad? Y ahí vamos. Claro, uno ora por un hermano de esa manera, si le dice a uno, ore por mí, porque quiere que ore. Pero yo pienso que esa no es obligación solo del pastor, es obligación de todos. No sea egoísta, hermano, no sea egoísta, solo yo y yo. Piensen en los demás. Ore por ellos si le han encomendado alguna oración en especial. Verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Mire, esto es algo admirable. ¿Sabe qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Desde el momento que yo recuerdo que ustedes se convirtieron, siempre me han estado compartiendo sus bendiciones. Esta iglesia, hermano, era tan empática, fue en realidad de todas las iglesias que el apóstol Pablo fundó, esta era la más, con la que tenía una relación más íntima, porque le seguían los pasos al apóstol Pablo. De alguna manera siempre estaban pendientes de él y le estaban ayudando en el sostén de su ministerio. Y aquí le dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Cuando dice hasta ahora es hasta ahorita mismo, en este momento. Siempre estaban apoyando al apóstol Pablo con sus oraciones y físicamente en lo que podían también. Probablemente en ese momento, cuando el apóstol Pablo dice hasta ahora, quizás dentro del relato que aparece más adelante en Filipenses 3, habla de Epafrodito, uno de los pastores de la iglesia de Filipos, que había llegado a Roma para estar con el apóstol Pablo, encomendado por la iglesia para que lo apoyara todo el tiempo de su encarcelamiento. Pero tuvo que volver prematuramente porque lo agarró una de esas fiebres romanas que barrían Roma de extremo a extremo. Y el apóstol Pablo casi se le muere.
Dice el apóstol Pablo, yo sinceramente creí que este pajarito hasta aquí no me llegaba, ¿verdad? Para ahí se los regreso, ¿verdad? Recíbanle en paz, él cumplió su misión y todo. Hasta ese extremo llegaba esa iglesia, hermano. Mire, hermano, yo no digo que los pastores son ídolos a los cuales usted tiene que exaltar y darles merecimientos no humanos, pero las iglesias tienen que ser agradecidas con sus pastores, sinceramente, especialmente aquellos que han sido ejemplo y les han ministrado y les han ayudado. Yo no digo en los aspectos materiales, hermano, en estar pendiente de ellos. Se aprecia, créanme, se estima en gran manera, especialmente si se está orando por ellos, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dice, por su comunión con el Evangelio. Desde el primer día recuerdo que me han compartido sus bendiciones. Han orado por mí y todavía ahora lo están haciendo. Estando persuadido de esto, estando convencido de esto, verso 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? ¿Ah? Venga, ¿por qué? ¿Ah? Por la iglesia, hasta el día del rapto, que será el día de nuestro perfeccionamiento final. La glorificación que estamos esperando cuando seamos semejantes a Cristo es el día del rapto. Y dice el apóstol Pablo, yo estoy convencido que Dios va a perfeccionar la obra en su salvación día a día y los va a llevar perfectos hasta el día de Jesucristo. Sigue esta acción de gracias. Como me es justo, verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. ¿Qué quiere decir ahí el apóstol Pablo? Mire, siempre que nos ocurre, de esto voy a hablar un poco más adelante, siempre que nos ocurre algo malo, negativo, algo inesperado, pero negativo en nuestra vida, siempre andamos culpando a otros, ¿sí o no? De que esto me pasó por aquel o aquella. Es que la vecina sabe brujería y me vino a echar sal a la puerta de la casa. Por eso fue que me pasó eso. De todas nuestras desgracias y de todo lo malo que nos pasa, siempre andamos buscando un culpable. Pero el apóstol Pablo no lo miraba así. Para el apóstol Pablo, su cárcel no era un acto negativo, era un acto positivo, era una victoria. Y él lo dice, cuanto me es justo sentir de todo esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba peleando su causa delante de los romanos. Tenía un juicio pendiente en curso. 2 años en casa alquilada, casa por cárcel, lo sueltan un rato y finalmente Nerón decide que se le quite la vida. Y el apóstol Pablo lo sabía, pero él no miraba eso como culpabilidad de los judaizantes que lo habían metido en la cárcel por haber metido unos fulanos allá al templo un par de años atrás. No miraba nada de eso el apóstol Pablo. Dios me puso ahí. Y son tan partícipes ustedes conmigo en mi encarcelamiento que yo estoy defendiendo mi causa y le estoy diciendo a la gente, miren a los creyentes de Filipos y miren lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Qué hermoso eso, ¿verdad? Él no se sentía solo. Él dice, yo sinceramente estoy en cárcel, casa por cárcel, pero en mi defensa y en la confirmación del Evangelio, todos ustedes están siendo partícipes conmigo. Yo los estoy poniendo como ejemplo. Qué triste, ¿verdad? Referirse a un hermano, no, hermano, ¿cómo es hermano, ese hermano? Las cruces. No, qué hermoso eso, ¿verdad? O sea, yo los pongo como ejemplo, lo que Dios puede hacer en la vida de todos ustedes. Verso 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol Pablo no hacía distingos en las personas. En el pastorado se sufre mucho de esto. Muchos de ustedes han visto cosas que pasaron por aquí y razones hay para albergar mucho rencor y odio y deseos de venganza.
El corazón hay que mantenerlo limpio. En el mismo momento que usted almacena un rencor y un deseo de venganza en el otro, su cuerpo inmediatamente empieza a deteriorarse. Empieza a sufrir sus riñones, su páncreas, su hígado, su sangre se envenena. Las arrugas llegarán más rápido de lo que usted se imagina, porque el corazón lo tiene envenenado, lo tiene lleno de rencor y de resentimiento, solo esperando un acto de venganza que quizás nunca va a llegar y se lo va a llevar a la tumba. El apóstol Pablo tenía 1000 razones para aborrecer y para odiar, pero los amaba a todos. Los amo a todos en el entrañable amor de Jesucristo, porque el amor de Cristo no es un amor condicional, es un amor a pesar de, es una decisión de la voluntad, del corazón, de los pensamientos. Involucra el ser entero. No importa lo que me puedas hacer, la manera como me puedas maltratar, yo he decidido amarte. Y benditos esos matrimonios que son así, que van hasta el final. Amén. Con el perdón de Dios. Y Él lo dice ahí. Los amo a todos en el entrañable amor de Jesucristo. Verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Ciencia aquí es conocimiento divino, conocimiento de Dios, conocimiento escritural, el conocimiento, la sabiduría que viene de la meditación, la reflexión, la lectura de la palabra de Dios. El Señor los juzgue a aquellos cuyo que librito de esta iglesia se les ha puesto desde hace 15 años y llevan 15 intentos y no logran conectarse con la palabra de Dios. El Señor se encarga de ustedes porque la herramienta se les ha puesto en las manos. Dice el apóstol Pablo que el amor de Dios abunde en sus corazones en el conocimiento de que la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y en ciencia, perdón, y en todo que conocimiento, es decir, en el conocimiento que da la experiencia de la vida, el conocimiento terrenal. Ya cuando usted tiene sus hijos y el hijo crece y se acuerda de las rezongadas que le daba la mamá cuando le tiraba aquella chancleta con GPS y lo encontraba donde estuviera y lo calaba. Usted dice, tenía razón mi madre. Es que estos, ¿verdad? Ese es conocimiento adquirido. Y en realidad, hermanos, nadie aprende si no es en carne propia. Usted le puede decir a su hijo todas sus experiencias y el por qué usted le está diciendo que no se meta ahí, que no pase por ahí, pero siempre se va a meter y va a pasar por ahí. Va a aprender a punto de quiebres, a punta de golpes, porque el corazón del hombre es duro, duro. No aprendemos. Y dice el apóstol Pablo, quiero que el amor, le pide a Dios y le dice a estos hermanos, quiero que su amor crezca, el amor de Cristo crezca en ustedes en conocimiento espiritual, el que les brinda la palabra de Dios y en el conocimiento de la experiencia. ¿Para qué? Ahí lo dice, a fin de qué. No, para que aprobéis que lo mejor. Esa es la brújula de la vida. La tentación del hombre siempre va a ser salirse del camino. Y aunque le estén diciendo y el pastor se desgalíe desde aquí diciéndole no lo hagas, lo va a terminar haciendo. Le dice el apóstol Pablo, quiero que el amor de Dios, le pide a Dios, que el amor de Dios abunde en la vida de estos hermanos. En el conocimiento, en la ciencia que da la palabra de Dios y en el conocimiento práctico para que aprendan a probarlo mejor. Para que no reciban tanto tortazo en la vida. Y van cayendo de mano en mano y no aprenden. Y otra mano y no aprenden. Y vuelven a caer en otra mano y no aprenden. Y la vida se les vuelve a hacer un solo enredo. Como decían las señoras antes, una sola licoca. A fin de que, desde que seáis que sinceros e irreprensibles. ¿Para qué día? El día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo?
cuando el Señor venga por su iglesia. Eso es lo que estamos esperando. Recuerde que para el arrebatamiento no hay señales previas. La Biblia no habla de señales para el arrebatamiento. Puede ser ahorita, puede ser en la tarde, puede ser esta noche, puede ser mañana, el otro año quizás más allá. Llenos, verso 11, de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y para la alabanza de Dios. O sea, que se mire Cristo en ustedes. Cuando la gente venga con la lupa juzgadora, con un lente de aumento, no puedan ver lunares en ustedes, sino obras de justicia. Que realmente su vida sea el evangelio que ustedes predican. Eso es lo que dice aquí. No que salga usted a la puerta del vecino y comience a insultarlo, y etcétera. La verdad, hermanos, que esta acción de gracias, los versos 13 al 11 del apóstol Pablo por estos hermanos, nos muestran que el interés del apóstol Pablo no estaba solo en base a las experiencias pasadas que había vivido con ellos, ni a las del presente, a la hora, a la ahorita, sino también se extendía en el futuro. ¿Sabe por qué? Porque el peso y carga del apóstol Pablo por estos hermanos de esta iglesia en específico era que su crecimiento espiritual no se detuviera. No debe de ser detenido. Ay de aquel, dice el Evangelio de Mateo, que es tropiezo para uno de estos pequeñitos. Mejor fuera que se ciñera una piedra de molino y se la atara y se hundiera en lo profundo del mar. El crecimiento espiritual de los hijos de Dios debe de ser procurado, no debe de ser detenido por nada ni por nadie. Debe ser constante, debe ser progresivo, debe ser patente, debe ser en ascenso. Yo no entiendo, hermanos, cómo hay personas en esta iglesia, perdón, en este mundo, no solo en Honduras, en todo el mundo, que prefieran ir a iglesias donde cantan, brincan, hacen zumba 2 horas y solo escuchan un mensaje de 10, 20 minutos. Yo no entiendo eso, ¿no? Es que me relajo, es que la presencia de Dios, la presencia de Dios viene con esto. El crecimiento espiritual de los creyentes debe ser en ascenso. Esa era la carga del apóstol Pablo con esta acción de gracia. Yo no sé, ya, ¿verdad? Ya no tengo, ¿verdad? Ah, todavía. Sí. ¿Le gustó el repaso o no? Bueno. Y luego, en los versos 12 al 26 de este capítulo 1, esa es la sección que nombramos compromiso cristiano que las circunstancias no controlan. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está en la cárcel. Será, para cualquiera es una circunstancia adversa. El apóstol Pablo no está buscando culpables. El apóstol Pablo está diciendo, Dios me puso aquí. Yo lo entiendo. Estoy feliz de estar aquí. Tengo un propósito, predicar el evangelio en el pretorio. Y cualquiera que esté privado de su libertad, que esté inmovilizado, puede decir, bueno, yo en realidad ya no sirvo para nada, pues yo no puedo servir a Dios porque estoy privado. El apóstol Pablo dice que no, de ninguna manera. Su compromiso con ellos para que sigan creciendo, con los hermanos de Filipos, ven ascenso. Y que él esté en la cárcel haciendo la obra de Dios porque está predicando el evangelio. Desde ahí, si fueron cantidad de guardias pretorianos que escucharon el evangelio y llevaron el evangelio a todas las estructuras del gobierno romano y a las diferentes provincias en el mundo, que limitaba hasta con la India. Dice que estoy haciendo la obra de Dios. Mi compromiso no está limitado por esto. Compromiso cristiano que la circunstancia del encarcelamiento no estaba controlando. Yo estoy haciendo la obra de Dios. Hermano, mire, ahorita no me llame porque estoy pasando un duelo y esto no me pasa. Estoy triste, yo no puedo hacer nada. Dejan de venir a la iglesia. Estoy enfermo, tengo una enfermedad así, asá. Yo no puedo servir a Dios. Ay, hermano, sí lo puedes hacer. ¿Recuerdan a la hermana Nena?
Con mi esposa la visitamos en diciembre. Ahí estuvimos como 3 horas con ella. Enfermita, con su corazón agrandado. Y desde la cárcel de su enfermedad, haciendo la obra de Dios. Con BBN todo el día, orando por los hermanos de la iglesia, aconsejando a sus hijos, aconsejando a sus nietos. ¿No es eso hacer la obra de Dios? Ay, hermana, que estoy baldada, estoy baldada. Vieras, se lo pasa con achaques, con váguidos. Yo no puedo hacer nada ya para la obra de Dios. Desde tu lecho de enfermedad puedes orar y hacer la obra de Dios. Puedes hablar del evangelio a otros. Puedes hacer la obra de Dios. Pablo desde la cárcel lo estaba haciendo. Uy, qué ánimo. Van a ver ustedes el otro domingo, Dios mediante, si Dios nos da vida y a todos los que estamos aquí, si estamos aquí de nuevo porque es de Dios, vamos a ver el impacto que produjo el encarcelamiento de Pablo, avivando la iglesia que estaba en Roma y avivando también esta iglesia en Filipos. Llegamos hasta aquí. Vamos a orar, puestos en pie. Amado Dios, te damos gracias por tu infinita bondad y grande misericordia, por darnos la vida. No esperamos nada del mundo. No esperamos soluciones del mundo, ni de los gobernantes del mundo, ni de los poderosos del mundo, ni de las élites del mundo. Nuestra esperanza está puesta en ti. Alzamos nuestros ojos, Padre, al Dios eterno, aquel que es, que era y que será. Él es nuestra esperanza y la fuente de nuestra bendición. El mismo Dios en el que confiaron Pablo, Pedro, todos los creyentes de las edades y de los siglos es nuestro Dios y seguiremos creyendo en Él. Gracias, Padre, por la bendición de poder estar en tu casa, recibiendo tu santa palabra, alimentándonos de ella. Puestos nuestros ojos en ti, autor y consumador de nuestra fe. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.